Hola, ¿cómo estás? Te saluda Ariel Parodi. Un gusto por lo menos conectarnos por este medio. Quería compartir contigo lo que el Señor habló a mi corazón, a mi mente, por medio del Espíritu Santo, acerca de un tema que me llamó mucho la atención, la forma en la que el Espíritu Santo me comentó. Estábamos conversando en la célula hace unos 15 días acerca de lo que significa la prueba del dolor, vencer la prueba del dolor. Y en un momento cuando comenté acerca de que el Señor puede movernos de un lugar a otro, que eso era como un cambio de escenario. Y ahí mismo el Espíritu Santo me dijo que debía de escudriñar acerca de esta frase, cambio de escenario. Y es lo que quise llamar a este mensaje, cambio de escenario. Y todo comienza en un estudio, una investigación mínima acerca de lo que es una película. Y una película, para que una película se realice, se necesita mínimamente de 3 personas. La primera es el productor, que es el que paga la película, digamos. La segunda persona es una empresa, que es la que lleva a cabo, o un realizador. Y la tercera persona muy importante en la producción de una película es el director. Entonces el Espíritu Santo me dijo, bueno, ahí está, somos 3 personas, ¿verdad? El productor es Jehová Dios, el realizador de esta obra, que es nuestras vidas, que es la película de nuestras vidas, es Jesucristo, porque Él vino a hacer la obra, Él vino a restaurar y a restituir lo que se había perdido, que era la conexión con el Padre, y que el director era el Espíritu Santo. Porque dice la palabra del mismo Jesús, dijo que era necesario que Él vaya a los cielos junto al Padre, pero que nos iba a dejar un ayudador, una persona que nos acompañe, una persona que nos guíe, una persona que nos asesore. Y Él es el director de esta obra que Jesús la realiza, ¿verdad? Y que el Padre la paga, ¿verdad? Que el Padre es el que nos concibió y obviamente Él es el que tiene la paternidad y el control de nuestras vidas. Entonces, lo que el Señor me llamó la atención acerca de lo que es una película, y yo no sabía, había sido una película, es una secuencia de fotografías en movimiento, ¿verdad? Un movimiento que el ojo lo percibe, no lo percibe, digamos, no lo percibe porque pasa con una velocidad que es imperceptible, vale la redundancia, ¿verdad? Entonces, una película es una secuencia de fotografías o unas fotografías en movimiento, ¿verdad? Cuando éramos chicos hacíamos en un blog de notas, hacíamos unos dibujitos y le hacíamos pasar así rápido y eran diferentes movimientos en una hoja, entonces es como eso, como imágenes en movimiento. Entonces, básicamente una película es una fotografía con varias secuencias y en movimiento. Pero lo que el Señor me dijo es que en esta película, que es nuestra vida, los actores o el actor, que somos nosotros, no cambia. Lo que sí cambia son los escenarios. Y ahí es donde me empieza el Espíritu Santo a quebrantar, digamos, lo que es un cambio de escenario, y quería enseñarme algo. Y quiero transmitirte esto a vos. En realidad lo que está pasando en nuestras vidas, o lo que ha acontecido en nuestras vidas, a lo largo de nuestras vidas, son cambios de escenario. El Señor, en mi vida, recuerdo que estábamos en Asunción, ya con mi esposa, con mi familia, establecidos, cómodos, digamos, ¿verdad? Pero hubo un cambio de escenario. El Señor me saca de un trabajo y me pone en otro trabajo, y ese trabajo demandaba que yo me mude, que me vaya a otro lugar, y era en Coronel Oviedo. Entonces, lo que hubo fue un cambio de escenario, pero lo que nunca cambió es la película de mi vida. Nunca cambió quién era el productor, quién era el realizador y sobre todo quién era el director de mi vida, de esta obra que es mi vida, de esta obra que es la película de mi vida. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo quería enseñarme esto? Y llama mucho la atención porque dice que hay solamente cambios de escenario. Entonces yo le dije al Señor, ¿dónde hay en tu palabra ejemplos de personas que han vivido
un cambio de escenario en sus vidas, pero que se ha notado una constante, una secuencia de que no falló, no faltó el productor, el realizador y el director. Y encontramos esto en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 3, cuando Jehová se acerca a su profeta y le habla y le dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al río Jordán. Esto es sabido de que el Espíritu Santo habla, ¿verdad? Pero en este caso era el mismo Jehová Dios hablándole a Elías. Y se acerca y le dice de que se mueva de un lugar. Elías estaba establecido en Galaad, había sido encomendado por el Señor para acercarse al rey Acab y darle la noticia de lo que se venía, porque se venía una sequía, se venía un tiempo de sequía donde dice Elías que ya no iba a llover en estos años. Entonces, ¿qué sucede? Primero, Jehová Dios lo saca a su profeta, a alguien de su plantel. A mí me encanta decir eso, a alguien de su plantel, le saca de ese lugar. Se venía una sequía muy grande y el Señor lanza palabra para el rey Acab, pero ¿qué hace con su siervo? Lo saca, lo remueve. ¿Para qué? Para que no se enfrente a esa situación, para guardarlo, para guardarlo. Entonces lo saca de Galaad y lo lleva a la región de Querit, en un arroyo que estaba frente al Jordán. Y al mirar al buscar en las escrituras y buscar un poco más acerca de dónde era una región y otra, porque la Biblia no dice la distancia, y a mí me llamó la atención, dije yo, bueno, ha de ser cerca. Grande fue mi sorpresa cuando encuentro que la distancia entre Galaad y Querit era de más o menos 160 kilómetros. O sea, una distancia como de aquí a casi Caguazú más o menos, ¿verdad? Caguazú está a 180, o sea, un poquito menos, ¿verdad? Entonces son 160 kilómetros que tenía que hacerlo a pie. O sea, no había vehículo, no había Uber, no había avión, no había helicóptero. Era hacerlo a pie o a caballo. La Biblia no dice que iba en caballo o en camello. Supongo y asumo que era a pie, ¿verdad? Entonces, en todo ese tiempo, todo ese recorrido que Elías iba solo a un lugar que el Señor le llamó, le ordenó que vaya, ¿verdad? Y sobre todo, ¿qué pasa después? El Señor nunca va a moverte de un lugar a otro sin Él antes adelantarse y hacer su parte. En el versículo 4 dice: beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. En esa nueva morada ya el Señor estaba previendo, organizando todo para su siervo, todo lo que iba a ser su sustento. Ahora, este sustento es milagroso y es maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando se ha visto que un cuervo, un ave de rapiña, de carroña, pueda llevar alimento a alguien y no, primero, no comerlo y segundo, obedecer lo que dice el Señor. Y ahí vemos la soberanía del Señor, de que inclusive las aves hacen lo que Él dice. Inclusive un ave de rapiña de carroña que por su naturaleza probablemente podía comer el alimento, pero no, era encomendado para llevarle el alimento a su siervo. Esta es la manera en cómo tu Dios y mi Dios cuida de nosotros. Puede hacer que aún los inconversos nos den de comer cuando el Señor ordena, cuando el Señor cuida de los suyos. Y esto es maravilloso, es asombroso. Y más adelante vemos, dice que obviamente Elías obedeció, se levantó y se fue de allí, se fue a Querit, se fue a vivir ahí. Y dice en el versículo 5 y 6, dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. O sea, la provisión estaba garantizada para el día, ¿verdad? Y por supuesto bebía agua del arroyo. Entonces, acá encontramos que Elías tenía su sustento básico. Tenía agua, tenía pan y tenía carne. Ahora, ese pan, yo me imagino que era un pan cocido, porque Elías no tenía microondas, hornos o las comodidades para cocinar
el horno o un tatacuá. Acá dice que le llevaba pan y carne. Asumimos que ya era un pan listo, un pan recién hecho. Ese es nuestro Dios, milagroso, maravilloso. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. Ese es el Dios al quien yo le sirvo, a quien yo le amo, el que obra con milagros. Entonces, vemos que Elías fue movido de Galaad a la región de Querit, ¿verdad? Y el Señor se adelantó y ya organizó su sustento para los suyos, para su pueblo, para su profeta, para alguien que llevaba su voz, para alguien que anunciaba el Evangelio. Y el Señor te dice hoy, si el Señor te mueve, Él ya organizó todo. No te preocupes, no te afanes. No en vano las Escrituras dice, no os afanéis por qué habéis de comer o a qué habéis de beber, porque tenía agua del arroyo. Él le estaba sacando, Jehová Dios le sacaba de una región donde había sequía y lo llevaba a una región donde había abundancia, arroyo lleno de agua y pan y carne para su sustento. El equilibrio perfecto, ¿verdad? Porque tenía carbohidratos, proteína y agua. Esa es una deducción mía. Pero tenía lo justo, el sustento equilibrado, ni más ni menos, equilibrado. Y vemos después en el siguiente versículo, ya en el versículo 7 dice, pasados algunos días se secó el arroyo, o sea, la fuente de sustento se va cerrando o se venía cerrando. Entonces, dice, porque ya no había llovido sobre la tierra a causa del juicio que había mandado Dios a través de su profeta, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Vemos en el versículo 8 y 9, dice, vino luego palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. De vuelta el Señor hace un cambio de escenario. De vuelta el Señor dice, Elías, ok, ya está, se acerca de vuelta la sequía, entonces ya no es tiempo de que estés aquí, es tiempo nuevamente de moverse. Y es esto lo que el Señor me habló acerca de un cambio de escenario. Un personaje como Elías, que podemos ver en las Escrituras, que era una persona, dice en Santiago 5, que era una persona con las mismas pasiones como las nuestras, ¿verdad? Era una persona con las mismas debilidades como las nuestras. Pero, ¿cuál era la característica de este profeta del Señor? Que era una persona obediente, que era una persona que estaba atento, porque yo no leí en el primer versículo, decía, en cuya presencia estoy. O sea, es necesario que estemos en la presencia del Señor para recibir palabra. Es necesario que estemos en la presencia del Señor para recibir las instrucciones y escuchar su voz, tener atento el oído para escuchar su voz. Y vemos después en el versículo, dices en el 9, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Obviamente, de vuelta había caminado una distancia bastante grande, entonces estaba sediento. Ahora, yo decía que el Señor ya se adelantó y organizó todo este cambio de escenario. Él ya previó todo. Como buen productor de nuestra vida, de nuestra película, Él ya se adelanta y ve los recursos que vamos a necesitar para ese nuevo lugar donde nos envía. Ahora, en cada lugar nos envía con un propósito. Primero fue enviado para hablarle a Acab. Después era un tiempo de apartarse, un tiempo donde el Señor iba a trabajar con él, tal vez con su vanidad, tal vez con su carácter, cosas que el Señor tenía que tenerlo solo y quieto y que dependa solamente de Él, porque en ese tiempo, en ese momento, en el arroyo no había más nada, era solamente el Señor con Elías. Ok, entonces lo que decíamos es que básicamente el Señor, antes de moverle a Elías, ya organizó todo de vuelta. Y lo más asombroso y milagroso es que en la antigüedad el pueblo debía de ocuparse de sus viudas, de las viudas, sostenerlas, ¿verdad? Contenerlas, porque ya no le tenían al varón que era su esposo, que era su sustento, ¿verdad? Entonces, parece de vuelta ilógico, parece de vuelta contra la normalidad, y el Señor le encanta ir y quebrar los esquemas, porque así es nuestro Dios. Él rompe los esquemas, Él rompe, digamos, las estructuras. Él no tiene límites.
Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él está en todas partes. El tiempo no lo puede atrapar. Él se mueve, Él es el tiempo. No sé si podamos dimensionar esto, ¿verdad? El Señor le encanta ir en contra de las estructuras y quebrar los modelos, ¿verdad? Entonces, acá el siervo de Dios, el profeta, debía ser alimentado por una viuda, pero ya antes el Señor proveyó lo que él iba a necesitar. Y sobre todo, porque acá había más allá, podemos ver en los siguientes versículos cómo Elías iba a servir de sustento. Mientras Elías estaba ahí, iba a servir de sustento, y no solamente de sustento, sino también que iba a ser de bendición para esa familia, porque mientras estaba ahí Elías, mientras estuvo Elías, dice la palabra de que no mermó el aceite ni la harina. Y después llevó sanidad, porque el hijo de la viuda vemos más adelante que también cayó enfermo y murió. Entonces vemos cómo cuando un hijo de Dios está, digamos, en un lugar, todo es bendición a su alrededor. Hay milagro, hay provisión, hay sanidad, hay palabra, hay presencia del Señor. Entonces, mi hermano, mi hermana, yo te animo a que confíes en el Señor. El Señor puede modificar tu escenario, mi escenario, pero el productor de la película, el realizador y el director, que son Jehová Dios, Jesús el Cristo y el Espíritu Santo, ellos están en control siempre de la película. Esa película que es tu vida y es mi vida, que no es más que secuencias de fotografías, que a veces podemos encontrar diferentes géneros en nuestra vida. A veces una comedia, pasamos bien, nos divertimos, nos reímos. De repente puede ser un drama. Tal vez puede ser un documental, una retrospectiva hacia el pasado. Pero sabemos que siempre el Señor está en control. Él sabe lo que hace. Yo te animo y bendigo tu vida. Le doy gracias a Dios por tu vida. Quien sea que seas, que estés mirando, que vas a ver o escuchar este mensaje. El Señor me habló acerca de un cambio de escenario, pero no se modifica el Dios. Y si hay un cambio de escenario, Él se encarga, como productor que es, como realizador que es y como director que son, de ver todos los recursos necesarios para que esta película, que es tu vida y mi vida, continúe de la mejor manera. A veces con el sustento básico, a veces con mayor abundancia, a veces con lo mínimo, pero seguimos adelante. El Señor tiene control. A Dios Todopoderoso sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor tenga cuidado de ti. Que el Señor derrame su gracia y su favor sobre tu vida. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. No temas, dice el Señor. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.